por favor, reciban un abrazo desde el corazón, todos. Y el mejor deseo porque este sábado, el día que el Señor ha escogido para tener su cita especial con cada uno de nosotros, cumpla el objetivo por el cual Dios lo estableció y por el cual dijo que el sábado por causa del hombre fue hecho. Un privilegio para mí, una alegría realmente verles. El Señor ha sido muy bueno al permitir estos medios, porque con tantísimos kilómetros de distancia del uno al otro, podemos escucharnos y podemos animarnos mutuamente en el camino de la fe. Así es de que un abrazo para todos, un feliz sábado. He creído oportuno el compartir una reflexión sumamente sencilla de algo tremendamente conocido y repetido, que fue de las primeras cosas que aprendimos cuando una necesidad de permitirle al Señor el que podamos revisar los rudimentos, porque algo no ha funcionado. Y quiero empezar recordando una declaración de la hermana White para enmarcar este asunto y darle importancia al tema de la oración, que es lo que vamos a hablar. En Mensajes Selectos, el tomo 1, la página 141, ella dice: la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo debiera ser nuestra primera obra. Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar el Espíritu Santo que lo que los padres terrenales están dispuestos a dar dones a sus hijos. Luego dice las condiciones, dice mediante la humillación, la confesión, el arrepentimiento y la oración, nos corresponde cumplir las condiciones. Y enseguida dice, solo en respuesta a la oración puede esperarse un reavivamiento. Ahora, hablando de reavivamiento, y ese sería un tema largo, estoy pensando en tener una serie sobre eso, vamos a ver con la ayuda del Señor. Pero hablando de reavivamiento, por primera vez la sierva del Señor habló en 1887. Precisamente fue cuando escribió la cita que acabo de referir, en 1887. Y desde entonces, aún a nivel superior, digámoslo así, desde el punto de vista administrativo, a nivel de asociación general, han en diversas ocasiones surgido llamados, unos más contundentes que otros, para tratar de que se efectúe el reavivamiento. Colectivamente nunca ha ocurrido. Y de hecho, en su totalidad de iglesia, dice ahí mismo en ese capítulo de Sierva del Señor, en la página 142, esperamos ver que toda la iglesia se reavive. Ese tiempo nunca llegará. Ahora, todo el tiempo hay muchas campañas de oración. Y la cita que referí, quiero hacerle énfasis ahí, y repito, ahí es donde voy a centrarme. Solo en respuesta a la oración. Llevamos toda una vida orando. Antes de nosotros, otros pasaron toda su vida orando. No sé cuántas veces los hermanos que están escuchando han estado presentes en semanas de reavivamiento. Y de paso, durante mi vida, pues he estado en muchas, dirigido unas cuantas inclusive, y participado de muchas cuando se dice vamos a tener una semana de reavivamiento. Y de alguna manera eso resulta cierto. Es una semana, esa, una. Y después de esa una semana de reavivamiento, donde pues se asiste al templo, donde se dedica más tiempo al estudio de la Biblia, qué sé yo,
de alguna manera nos involucramos más en las cosas espirituales. Después que pasa esa una semana, si el asunto no toca el corazón como debe tocarlo, entonces lamentablemente se convierte en endurecimiento. Y a esa semana de reavivamiento siguen las que vienen de endurecimiento. ¿Qué ha fallado? Bueno, y vamos a tocar, y hoy voy a tocar algunos temas elementales de la oración. En otra oportunidad podremos tocar ya otros aspectos más profundos y más serios, pero hoy vamos a empezar, como ya les dije, por rudimentos. Ahora, déjenme recordar que quien sabe lo elemental en cuanto al conocimiento sobre la oración, lo que dice el Camino a Cristo en la página 92, que orar es el acto de abrir el corazón a Dios como a un amigo. Quien sabe eso y sabe que Dios no desprecia el corazón contrito y humillado, como nos dice el Salmo 51:17, pues quien vive esa experiencia no necesita de nuestra exposición. Porque todo ser humano, si orar es el acto de hablar con Dios como con un amigo, ¿quién no tiene amigos? Y sabe qué es eso de hablar con los amigos. Pero la ausencia, insisto, la ausencia del reavivamiento del espíritu que se producirá solo como respuesta a la oración, nos compele a examinar por qué esa extraordinaria herramienta que produce tan extraordinario resultado, por qué esa herramienta ha sido inefectiva. Es lo que queremos revisar. Muy bien. Orar es el acto religioso más practicado por el cristianismo. Muchos fuimos enseñados en la mecánica a orar cuando aprendimos a hablar. Y después de eso, uno encuentra que un gran número de personas que se resisten a establecer en su vida el hábito de estudiar la Biblia, sin embargo, son constantes en la oración de alguna manera. Entonces cumplen a su manera el mandato de Tesalonicenses, del Señor a través de Pablo en Tesalonicenses, que dice orar sin cesar. Y por lo menos yo conozco muchos casos, muchísimos casos de hermanos adventistas, también de creyentes de otras denominaciones, pero especialmente hermanos adventistas, que oran sin cesar. Cuando se levantan, 1 minuto. Gracias por la noche, bendíceme durante el día. Cuando se sientan a comer, gracias por los alimentos. Cuando van a salir, con la mano en la chapa, en la cerradura de la puerta, al abrirla, entonces oran. Cuando se sientan y van a encender el carro, el vehículo para movilizarse, entonces viene otra oración. Oran sin cesar, pero algo pasa, porque no se ven los resultados que Dios ha dicho que deben verse en la vida y en el carácter. Entonces, en muchos casos, hay oraciones cuando tenemos crisis, esos mismos creyentes que oran en los diferentes aspectos menudos, en muchos casos cuando se enfrentan crisis, cuando tienen problemas en sus enfermedades, en su lucha con el problema del pecado, sus oraciones no reciben respuesta. Y no me estoy refiriendo, al decir no recibir respuesta, a la negativa de Dios, cuando Dios dice no, sino me estoy refiriendo al silencio de Dios. Porque es muy interesante que la verdadera oración siempre tendrá respuesta a Dios. En algunos casos la respuesta será no.
como fue la respuesta a la plegaria de Pablo para que el Señor le quitara el aguijón, que nos dice allá en 2 de Corintios 12. Y el Señor le dijo, ¿sabe qué? Asunto concluido, no me hable más del asunto. ¿Le contestó? Le dijo no. A Moisés, que le pidió ver el rostro, le dijo, podrá ver mi gloria, pero no podrá ver mi rostro. Le dijo que no. Ahora, ese no es distinto al silencio que Dios tiene frente a las oraciones. A ver, ustedes recuerdan en 1 de Samuel, el capítulo 28, versículo 6. Está la historia en el capítulo 28 de Saúl, habiendo ya pecado contra el Espíritu Santo. Está ahora desesperado buscando respuesta de Dios, según él. Y Dios dice, no le responde ni por profetas, ni por Urim, ni por Tumim, ni por sueños. No le responde. Entonces Saúl dice, bueno, si no me responde Dios, que me responde el diablo. Y se va a buscar una bruja. Y nosotros conocemos la historia. Si es de que Dios no respondió. Dios no le respondió tampoco en Ezequiel 20, versículos 1 al 3. El profeta Ezequiel nos narra que vinieron los ancianos, vinieron unos ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y luego dice que el Señor le dijo, hijo de hombre, estos hombres vienen a consultarme. ¿A consultarme venís vosotros? Vivo yo, que no os responderé. Y no le respondió. Así es que, siendo que la oración, vuelvo a este pensamiento, es el acto religioso más ejecutado con tan pocos resultados y dada la poca efectividad de tanta oración practicada, es indispensable que consideremos entonces cuál es la oración que logrará, como ya expresamos, lo que hasta ahora no se ha alcanzado, el reavivamiento del Espíritu. Y para ello, nada mejor que recurrir al modelo perfecto en todo. En San Lucas, el capítulo 11, el versículo 1, encontramos un pedido. Aquí nos dice un discípulo, en otro lugar nos dice sus discípulos. Ellos hicieron un pedido que sonaba raro. El pedido fue, Señor, enséñanos a orar. Resulta que ellos oraban varias veces al día. Y desde pequeños en el judaísmo, desde que aprendieron a hablar, aprendieron a orar de alguna manera, desde su tierna infancia. Se contaban por miles las plegarias que ellos habían elevado de manera personal, en familia, en el culto colectivo, etc. Y la oración en sí les infundía respeto, probablemente les traía una buena sensación. Cuando estaban en peligro, el apelar a Dios, eso ya daba una cierta tranquilidad. Hasta la fecha no tenían pruebas contundentes de que la oración no les hubiera servido para nada, y para ellos eso era orar. Pero un día tuvieron una experiencia inolvidable. Y voy a leer de la inspiración, voy a leer del discurso Maestro de Jesucristo, las páginas 88 y 89, donde nos presenta el marco bajo el cual los discípulos impactados hicieron ese pedido que encontramos en el versículo 1 del capítulo 11 de Lucas. Señor, enséñanos a orar. Leo. Los discípulos habían estado alejados por corto tiempo de su Señor y al volver lo encontraron absorto en su comunión con Dios. Como si no percibiese la presencia de ellos, él continuó orando en voz alta. Su rostro irradiaba un resplandor celestial. Parecía estar en la misma presencia del invisible.
Había un poder viviente en sus palabras, como si hablara con Dios. Los corazones de los atentos discípulos quedaron profundamente conmovidos. Destaco de una vez lo que aquí dice, que siguió orando en voz alta. De paso, Jesús oraba en voz alta. No sé la experiencia de ustedes, es una cosa muy individual, pero un servidor encuentra, a mí me hace mucho bien y acostumbro a orar en voz alta en mi oración personal, porque he descubierto que me concentro, cada uno tenemos nuestras situaciones particulares. El orar en voz alta me facilita a mí muchísimo la concentración, porque a veces aún en la oración la mente se va. Pues, la concentración. De otro lado, me entusiasmó cuando leí que Jesús oraba en voz alta. Y pues eso en sí no tiene mérito, pero cuando queremos realmente ser como el Señor. Imagínense que si los muchachos y aún los viejos, sale por allá un artista de cine y se arranca, se pinta de rojo un mechón y ellos también se lo pintan, etc. Pues, con cuánta mayor razón nosotros deberíamos mirar a Jesús, copiar sus gestos, copiar sus ademanes, copiar su tono, copiar sobre todo esa limpieza que trae consigo, como leímos aquí, un poder viviente. Sí. Había un poder viviente, nos dicen sus palabras, cuando lo escucharon orar. Sigo leyendo. Los corazones de los atentos discípulos quedaron profundamente conmovidos. Habiendo notado cuán a menudo dedicaba él largas horas a la soledad en comunión con su Padre, pasaba los días socorriendo a las multitudes que se aglomeraban en derredor suyo y revelando los arteros sofismas de los rabinos. Esta labor incesante lo dejaba a menudo tan exhausto que su madre y sus hermanos y aún sus discípulos temían que perdiera su vida. Pero cuando regresaba de las horas de oración con que clausuraba el día de labor, notaban la expresión de paz en su rostro, la sensación de refrigerio que parecía irradiar de su presencia. Salía mañana tras mañana, después de las horas pasadas con Dios, a llevar la luz del cielo a los hombres. Al fin, pauso aquí para destacar, al fin. ¿Cuánto tiempo ya llevaban los discípulos con Jesús? Interesante. Recuerden que Jesús ya les había enseñado a orar en el Sermón del Monte, porque esto fue después. Y el Sermón del Monte se dio inmediatamente al día siguiente de la ordenación de los discípulos. Y los discípulos fueron ordenados meses después de ya estar caminando con Jesús. No fue cuando ellos se unieron a él que les digo, venid por de mí, y que de una vez se unieron y dijeron, no fue ahí, transcurrió tiempo. Así es que, muy interesante, por eso, conocer todo esto, para ver el proceso y entender que al fin habían comprendido los discípulos que había una relación íntima entre sus horas de oración y el poder de sus palabras y hechos. Ahora, mientras escuchaban sus súplicas, sus corazones se llenaron de reverencia y humildad. Cuando Jesús cesó de orar, exclamaron con una profunda convicción de su necesidad personal, de su inmensa necesidad personal: Señor, enséñanos a orar. Jesús no le dio una forma nueva de oración. Repitió la que ya les había enseñado antes. Repitió el Padre Nuestro, como queriendo decir, necesitáis comprender lo que yo os ya di. Tiene una profundidad de significado que no habéis apreciado aún.
Necesitáis comprender una profundidad de significado que no habéis comprendido aún. ¿No será, hermanos, que nosotros necesitamos también hoy rogar como los discípulos? Señor, enséñanos a hablar. Voy a tocar 3 puntos antes de ver asuntos prácticos y algunos problemas en la oración. Hay una cantidad impresionante de pasajes, tanto en la Biblia como en el escrito de profecía, en relación con las bendiciones y lo que constituye la oración. Pero he escogido 3 puntos, de los cuales la inspiración dice que es la oración. En primer lugar, nos dice que es una llave. Luego también nos dice que es el aliento del alma. Y nos dice que es una comunión. Yo voy a leer las citas inspiradas sin hacer mayor comentario, porque no creo que haga falta comentarios abundantes cuando la inspiración habla de una manera tan clara, tan elocuente, tan sencilla. ¿Por qué han de ser los hijos de Dios, hijos e hijas de Dios, tan remisos para orar? Cuando la oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, donde están atesorados los recursos infinitos de la impotencia, de la omnipotencia. Camino a Cristo, página 94. Ahora, las escrituras, yo voy a hacer algunas menciones rápidas de personas y ocasiones donde ha quedado claro que la escritura, por la escritura, que la oración es la llave en la mano de la fe. Recordamos a Jacob, allá en el relato en Génesis 28, en Betel, cuando oró y el cielo se abrió y descendieron ángeles y subían y bajaban ángeles por esa escalera que unía cielo y tierra. Ahora, si vamos a Daniel capítulo 9, encontramos que Daniel todavía no había terminado de orar, cuando ya se había abierto el cielo y había bajado Gabriel. Allá del almacén del cielo ya se había vaciado y Gabriel ya estaba ahí. Y dijo, al principio de tu ruego me fue dada la orden. Y llegó cuando Daniel no había terminado la oración. Moisés oró y el Señor le mostró la gloria. Ezequías oró y la llaga fue sanada, etc. Y el ejemplo perfecto. A ver, veámoslo en San Lucas 3:21, donde nos dice lo siguiente. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Hermanos, el cielo se abre para usted y para mí. Yo supongo que todos ustedes deben haber tenido algunas experiencias cuando oraron y el cielo se abrió. Es con mucha gratitud que un servidor recuerda esas experiencias. Cuando orando el cielo se abrió. Y vino la respuesta. Y vino la respuesta de un Dios que está deseoso y que, como comenté en España en algún momento, servimos a un Dios que le gusta interrumpir las oraciones para dar la bendición antes de que termine la oración, como se la dio a Daniel, como se la dio a Elías en la 7ª oración, como se la dio a Jesús en la transfiguración, cuando antes de terminar vino la respuesta. Muy bien. Ahora, hablemos de la oración como aliento del alma. Y les recuerdo la cita, porque yo sé y dije, estos son rudimentos, estamos aquí repasando, pero quiere el cielo. E insisto, algo ha fallado. Y de una manera trágica en nuestra oración, porque no ha producido lo que Dios promete que produce. Entonces, por esa razón,
consideramos oportuno repasar eso. Aliento del alma. Leo en el Obreros Evangélicos, página 268. La oración es el aliento del alma, el aliento, la respiración, el aire. Es el secreto del poder espiritual. No puede ser sustituida por ningún otro medio de gracia y conservar, sin embargo, la salud del alma. La oración pone el corazón en inmediato contacto con la fuente de vida y fortalece los tendones y músculos de la experiencia religiosa. Ahora, nótese que este párrafo nos compara la oración con la respiración. Qué interesante. La palabra de Dios es comparada con el pan, pero la oración es comparada con el aire. Muy interesante. ¿Cuánto tiempo puede durar una persona sin comer nada? ¿Cuánto puede vivir? 40 a 60 días, siempre y cuando tome agua. 40 a 60 días, más o menos. Depende de la constitución física, etc. Pero ¿cuánto tiempo puede vivir sin aire? Es cuestión de minutos para que me muera. La oración es el aliento del alma. Y en algunos casos, si en algún caso alguien tuviera que, no por voluntad propia, sino por imposición del hombre en la persecución contra los hijos de Dios de la historia, si alguien tuviera en un momento dado en la cárcel que ser privado del pan, de la Biblia, tiene todavía el recurso del aire, de la oración, y con el aire se va a sostener allá en la cárcel, cuando no tiene el pan físico para leerlo. Por supuesto, deberá tener en mente la palabra de Dios y debe haber llegado allá por causa del Evangelio. Fui impactado, y creo que les conté a algunos, cuando fui por primera vez a Europa hace ya 10 años, 11 años. Conocí a un hermano búlgaro que se sabía la Biblia de memoria. ¿Cómo fue que se la aprendió? Motivado por el pastor que le dio el mensaje, que era ciego. El régimen comunista le había sacado los ojos por leer la Biblia. Pero el pastor ya se la sabía. Y este hermano dijo, pues si él se la pudo aprender, yo también me la puedo aprender. Y se la aprendió. Bueno, son pocos esos casos. Pero los hijos de Dios debemos tener mucha palabra en nuestra mente. Para cuando falte el pan físico en el papel o en el audio, nosotros lo tengamos en la mente. Y como tenemos y no nos puede, el ser humano no nos puede quitar el aire, la oración. Así nos tapen la boca, así nos tengan mudos con el pensamiento, no nos pueden quitar el aire. Entonces, podemos vivir con el aire en casos extremos. Muy bien. Ahora toco el tercer punto que les dije, y es que la oración es comunión. La comunión con Dios. Leo deseado toda la gente, página 51. La comunión con Dios por medio de la oración desarrolla las facultades mentales y morales, y las espirituales se fortalecen mientras cultivamos pensamientos relativos a las cosas espirituales. La comunión con Dios por medio de la oración básicamente es una relación entre personas. Es una participación, ¿verdad? Y un autor ha dicho con razón que en su más alto ejercicio, la oración es comunión. Y la religión verdadera es comunión entre Dios y el hombre. Y la oración es la vivencia concreta de esa relación. Ningún esfuerzo debe ahorrarse hasta conseguir esa comunión. Y una vez lograda, hay que custodiarla celosamente.
El Edén nos enseña la tragedia de perder ese vínculo. Ustedes recuerdan, entrampada Eva y seducido Adán, enseguida se esconden. Tienen miedo. Su comunión con Dios se ha fragmentado y su relación mutua también se resiente. Ante la pregunta de por qué está escondido, el hombre replica, la mujer que me diste por compañera. Interesante. La actitud de Adán hacia su creador ha cambiado. Se escondió, tiene miedo ahora. Pero, además de haberse vuelto hostil en sus relaciones con el creador, también ha cambiado su relación con el prójimo. A Eva ya no la ve al lado, sino de frente, al frente, enfrentada a él. Ya no es la ayuda idónea, sino que es un adversario. No es la ayuda idónea, sino es la culpable de su desgracia. Pero las cosas van más allá. La ruptura alcanza la naturaleza. ¿Por qué? Ahora entonces aparece un nuevo culpable, la serpiente. Y finalmente, ¿a dónde llegan las consecuencias? Finalmente el culpable es el creador por crear la serpiente. El culpable es por crearnos o con libre albedrío o simplemente por crear. De modo que la tragedia del Edén nos ilustra, por contraste, la importancia de la comunión. Y, como ya dijimos, la oración, en el aspecto más elevado, es una comunión, donde nosotros debemos tener realmente la satisfacción de habernos comunicado con alguien, donde no es la oración una autosugestión o una ilusión o una terapia como cualquier otra. Cuando entramos en la comunión, el asunto es bien distinto. Muy bien, y vamos a dedicar los últimos minutos para ver cómo el enemigo ha entrado a torpedear este asunto de la oración y algunos problemas que él ha puesto en la oración en el mundo de hoy. Y en primer lugar, voy a tocar algo muy práctico, concreto, que es el apresuramiento. Imagínense a la velocidad que tenemos que funcionar en el mundo hoy. Y hay carreras para todo. Hay una ocupación febril. Y al respecto del apresuramiento, y leo en La fe por la cual vivo, la lectura del 7 de agosto, lo siguiente. Muchos, aún en sus momentos de devoción, no reciben la bendición de la verdadera comunión con Dios. Están demasiado apremiados. No tienen tiempo para permanecer con el Divino Maestro. Nuestra necesidad no consiste en detenernos un momento en su presencia, sino en tener una relación personal con Cristo, sentarnos en su compañía. Sentarnos. Saben, hermanos, que es un ejercicio, y les animo a hacer un ejercicio interesante, práctico, concreto. Sume usted sus oraciones a ver cuánto tiempo arroja, cuál es el resultado, cuánto tiempo arroja esa suma. Más o menos sume cuánto dura la oración cuando se levanta, después las oraciones por la comida, si tiene el hábito de orar cuando va a salir de la casa, en fin, sume. A ver, ¿cuántos minutos dedican el día a la oración? ¿Y será que en el saludo hay comunión? ¿Será que en la oración de 30 segundos o un minuto por la mañana, será que alcanza a haber comunión? Son asuntos que debemos respondernos. La palabra nos dice, y cito aquí el Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Hermana Guay, a ver, es en Maranatha, la página 84.
donde ella dice que cuando en los comienzos del mensaje, ella dice cuánto orábamos. Pasábamos a veces horas en el establo, en la huerta, en la casa, en las diferentes partes. Se oía el canto de alabanza, también se escuchaba a veces el gemido y las lágrimas. Y ella dice, ahora que estamos más cerca del fin, necesitamos ser más fervientes. Leo, del deseo de toda la gente, es página 331, algo que se repite muy similarmente en el Ministerio de Curación. Dice lo siguiente: cuando todas las demás voces quedan acalladas y en la quietud esperamos delante de Él, el silencio del alma hace más distinta la voz de Dios. Nos invita: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Solamente allí puede encontrarse verdadero descanso. Y esta es la preparación eficaz para todo trabajo que se haya de realizar para Dios. Entre la muchedumbre apresurada y el recargo de las intensas actividades de la vida, el alma que es así refrigerada quedará rodeada de una atmósfera de luz y paz. La vida respirará fragancia y revelará un poder divino que alcanzará a los corazones humanos. Ahí está el secreto. Ahí está el secreto de llegar al corazón. Ya lo leímos, el secreto de Jesús. Sin duda, Él no podría haber vivido como vivió, ni predicado como predicó, si no hubiera orado como oró. Así es de que el primer problema, apresuramiento. Segundo, mecanicismo o formulismo. ¿Oramos o rezamos? Y voy a repasar las definiciones que el mismo diccionario da de estos dos términos. De rezar, el diccionario dice del latín recitare, que es recitar. Dicho del clérigo obligado a ello, recitar el oficio divino, vocal u oralmente. Recitar una oración. Ahora, esta definición nos exige que revisar más de cerca ese término recitar, y cuando buscamos el significado de recitar, nos dice que eso es referir, contar o decir en voz alta un discurso o oración, decir o pronunciar de memoria y en voz alta versos, discursos, etc. Eso recita. ¿Usted recita con el amigo o habla con el amigo? Con el amigo no se recita por allá, en ocasiones artificiales, pero no con el amigo. Con el amigo se comparte, se habla, hay comunión. Teniendo el cuidado, y hago aquí una aclaración, teniendo cuidado de entender que Dios es nuestro amigo, pero al mismo tiempo nuestro Padre Celestial, y que no es el frívolo amigote del cielo. Hoy por hoy hay corrientes donde nos dirigimos a Dios como si fuera otro igual a nosotros, por el hecho que dice que es un amigo. Hoy yo recuerdo, hace 30 años, escuché unos sermones de un predicador. Me impactaron, contó una experiencia extraordinaria que tuvo en algún lugar, en una selva, etc. Bueno, me impactó el predicador. Ese primer tema, le escuché 3 temas más. Porque en el último tema que le escuché en ese tiempo fue la oración. Y empezó a explicar que orar era hablar con Dios como con un amigo. Y que si en la oración la mente se desviaba, entonces sencillamente le contara a Dios la desviación que estaba pensando la mente. Y dio un ejemplo clínico. Está orando. Y de pronto se acuerda del partido de fútbol y viene a su cabeza el partido de fútbol. Pues entonces dígale, ay Señor, me estoy acordando del partido del fútbol. Casi meto el gol. Casi meto el gol. Cuando yo escuché eso, di de baja a ese predicador.
Porque Dios no es el frívolo amigote del cielo. ¿Qué es eso? No. Es un Padre celestial, un Padre amante, que podemos hablar con confianza, pero con todo el respeto y con toda la reverencia que Él merece. Muy bien. Así es que recitar, estamos hablando de recitar y introduje este paréntesis para algo que creo que es importante. Entonces, en contraste con recitar, que es repetir a veces de memoria y todo lo demás, la oración para oración, y leo, le dije que iba a leer el diccionario, dice, súplica, deprecación o ruego que se hace a Dios, elevación de la mente que se hace a Dios, para alabarlo o pedirle mercedes. Bueno, el diccionario está bastante bien, en la definición, ¿verdad? Está bastante bien. Por supuesto que limitado. Ahora, leo unas citas de hermana White donde, como leímos en esta definición, es una súplica, un ruego, una deprecación, el sentido de una necesidad. Hermana White dice lo siguiente: el orar sin hambre del alma ni fe viviente no vale nada. Una fe nominal en Cristo que le acepta simplemente como Salvador del mundo no puede traer sanidad al alma. Y añade, no son las oraciones insustanciales y sin vigor las que se aferran de los atributos divinos. Los más superficiales son generalmente los que tienen más que decir. Sus oraciones son largas y mecánicas. Cansan a los ángeles y a la gente que los escucha. ¿Qué es eso de mecánicas? Bueno, se repite siempre lo mismo. No es el sentido del momento. Mecánica. Recuerdo alguna vez una de mis hijas, niña, cuando iba a dormir, en algún momento dijo, Señor, bendice estos alimentos. Había aprendido una oración mecánica para comer. Y no solamente aquí tenía la mecánica en lo que estaba desconcentrada. Y pidió por los alimentos cuando se iba a dormir. Ahora, eso no es solo problema de infantes. A veces nosotros tenemos ya frases concretas, estereotipadas, para cada ocasión. Y esos mecanismos, formulismos, falta de conciencia y concentración, nada tienen que ver con la oración. Ahora, voy a ir terminando comentando un detalle más. Y lo he denominado oraciones paganas. De hecho, cuando Jesús enseñó el Padre Nuestro, ustedes pueden leerlo, podemos mirarlo, repasarlo en Mateo capítulo 6. Antes de decir, vosotros pues oraréis así, nos hizo la siguiente advertencia o la siguiente orden. Dijo de la siguiente manera: no seáis, cuando ores, voy a leer el versículo 7. Cuando ores, no uses vanas repeticiones como hacen los gentiles paganos, que piensan que por su palabrería serán oídos. Leo otras 2 o 3 traducciones. La Biblia al día dice, y al orar, no habléis solo por hablar, como hacen los paganos, porque ellos imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Y al orar, nos dice la versión Dios habla hoy, no repitan ustedes palabras inútiles, como hacen los paganos, que se imaginan que cuanto más hablen, más caso les hará Dios. Las oraciones paganas tienen una ilustración en la Biblia clásica con el caso de Elías y los profetas de Baal. ¿Ustedes recuerdan? Oraciones mecánicas. Además de eso,
entraban en un frenesí. Ellos siguieron gritando frenéticamente, dice, hasta la tarde, desde la mañana, a la hora de ofrecerse el sacrificio. Y oraban con mantras. Ahí nos dice cuál era la oración. Baal, respóndenos. Y Baal, respóndenos. Y Baal, respóndenos. Los gentiles hasta hoy usan mantras. No sé cuántos de ustedes han conocido, lo decimos sin acusación, sino como hecho concreto de una realidad. No sé cuántos has conocido a los Hare Krishna, que pasan horas diciendo Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Rama, Hare Krishna, Hare Krishna. Le pregunté alguna vez, ¿y ustedes, y cuánto tiempo hay que pasar en eso? Porque yo los escucho que pasan minutos y a veces hasta horas. Lo máximo posible, hasta que se purifique. Se purifiquen es hasta que la mente crea una situación donde el diablo puede entrar, esa es la purificación, donde hay una situación mental por esos mantras, ¿verdad? Entonces, orando, no uséis vanas repeticiones. Y podría hablar mucho de vanas repeticiones. Cuando nosotros no estamos obedeciendo lo que el Señor dice, orar es hacer falsas repeticiones. Usted y yo podemos orar por una, decimos aquí en Colombia, una gaseosa, un refresco de esos comerciales. Usted puede echarle 10 oraciones encima y siempre será azúcar y anilina. Y orar ahí serán vanas repeticiones. Es más, es más, es más. Hermana Joy dice en palabras de vida bien claras que cuando oramos sin cumplir las condiciones, insultamos a Dios. Voy a otros testimonios, en otro asunto que en algún momento futuro podríamos compartir contundente. Hermana Joy dice, frente a los mandatos más claros de Dios, hombres y mujeres seguirán sus propias inclinaciones y luego se atreverán a orar. En otras palabras, yendo en una desobediencia consciente y voluntaria, nos atrevemos a orar. En el área que sea. Entonces, esas son oraciones paganas que creemos que por la repetición y por la insistencia, entendiendo mal la lección de perseverar que nos da Jesús en la oración allá de la viuda con el juez, ¿verdad? Entendiendo mal esa parábola, entonces el enemigo gana victoria, colocando a orar de la manera como Dios no puede responder. Y de último detalle quiero comentar lo siguiente. Hay algunos elementos en las oraciones de los que permitan hablarlo de esa manera y lo hacemos de una manera o con el deseo de mejorar que debemos tener. A mí se me parecen oraciones como de los gentiles, las que hacemos y con otra, ¿qué diría yo? Con otro tamaño, pero en la misma dirección. A ver si me explico. Señor, ten piedad de los niños que sufren. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de eso en una oración que yo tenga? Señor, ten piedad de los niños que sufren. Compadécete, Señor, de los necesitados. ¿Qué le estamos diciendo a Dios en otras palabras? ¿Qué le estamos diciendo al expresarnos de esa manera? Que sea más humano, que deje el corazón duro, que se apiada. Entonces, depende de cuánto le rogamos. Así como los profetas de Baal, que su manera de rogar era haciéndose heridas en el cuerpo y pues rogando de una manera sencillamente increíble para que se pudiera conseguir aquello que estaban pidiendo. Señor,
Acuérdate de los pobres. Por favor, tanta gente que tiene hambre, socorre. Cuando llegue el necesitado a mi puerta, ¿yo qué hago? ¿No sería mejor orar diciendo, Señor, gracias por tu corazón de amor? Y tú has dicho que yo debo participar de ese mismo corazón. Pero tú sabes que lamentablemente soy duro. Sensibiliza mi corazón para cuando la necesidad toque a mi puerta o cuando toque a mi posibilidad. Entonces yo participe de tu espíritu de amor y de gracia. ¿Sería mejor orar así? Me dice, Señor, acuérdese de los que tienen hambre. Acuérdese de los niños desamparados. Acuérdese de las viudas. Por favor, tenga piedad. Oraciones. ¿Notan, hermanos, cómo a veces, cómo tenemos oraciones mecánicas y no pensamos? Porque yo sé que si no lo habíamos hecho antes, en esta reflexión, en este momento, usted se está dando cuenta que es cierto. Esas expresiones, ¿qué le están diciendo a Dios? Que es duro, que es tirano, que hay que, para que se acuerde de sus hijos, oh Señor, acuérdate de que somos tus hijos. ¿Se le han olvidado a usted sus hijos? ¿Y cómo nos vamos a comparar nosotros con el Señor? Nuestro corazón con el Señor. Entonces, el Señor nos ayude para que podamos practicar, podamos llegar a esa oración que tiene la respuesta con la cual empezamos esta reflexión. Solo en respuesta a la oración puede esperarse un reavivamiento. E insisto, si no ha habido el reavivamiento, entonces un problema muy básico está en la oración. Que el Señor nos ayude, hermanos, y que en este sábado podamos realmente tener comunión con Dios. Tenemos el tiempo. Inclusive el nuevo orden mundial nos ha ayudado con más tiempo por esta época. Así es que aprovechemos para revisar los diferentes aspectos donde Dios promete y no se han cumplido las promesas, lo cual quiere decir que nosotros, de alguna manera, hemos fallado en las condiciones que hacen posible el cumplimiento de sus promesas. El Señor les bendiga a todos y que tengan un sábado muy feliz. Permítanme orar para terminar. Amén. Amén. Nuestro Dios y Padre, muchas gracias por tu palabra. Ser como Cristo es nuestro deseo. Aprender a orar como nuestro Salvador oraba. Hoy sabemos que si entramos en comunión contigo, nuestras oraciones sencillamente serán de la misma naturaleza que las de nuestro Salvador. Tu palabra dice, a través de la inspiración, que toda oración sincera es formulada por el Espíritu Santo. Que ese Espíritu impresione cada día más nuestro espíritu, que nuestra vida de oración pueda lograr los objetivos que tú te has propuesto para nuestras vidas. Agradecemos y rogamos, agregando a nuestro pedido la bendición que tú has prometido a todos los que te invocan. Agradezco en esta hora la bendición que das a mis hermanos que están escuchando y los que con corazón sincero también buscan tu rostro, y que tú los quieres hacer partícipes de las bendiciones de gracia que tú otorgas a quienes en ti confían. Que este sábado pueda ser de especial comunión y podamos, al terminar esas horas santas, estar un poco mejor preparados para el cielo. Lo agradecemos y rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén.